El informe que debió ser. Este es un programa especial sobre el quinto informe de gobierno de López. Si viste el informe, lo siento mucho. Nadie te va a regresar esos minutos de vida que perdiste. De poco o nada sirve analizar el informe de López porque, como en todos los anteriores, quién sabe cuántos más han sido, se trata de discursos vacíos, mentiras abiertas sobre logros inexistentes, exageraciones sobre cosas que no son logros sino símbolos, y mucho rollo lleno de eslogans que ya escuchaste hasta la náusea en N mañaneras. ¿Cómo debería de ser un informe real en una democracia? Bueno, comparando objetivamente lo que se prometió al inicio del gobierno con los resultados concretos en el año 5. El 1 de diciembre del 2018, una vez declarado presidente, López dio un discurso en el Zócalo y enumeró 100 compromisos de su gobierno. No promesas, no aspiraciones, los llamó compromisos. Tomé íntegramente los 20 más importantes, directo de la página del gobierno, gov.mx, para no hacer trampa, y los voy a citar uno por uno para compararlos con la realidad actual y evaluar el resultado obtenido. Así es como debemos hacer rendición de cuentas, comparando lo comprometido con lo obtenido después de casi 5 años de gobierno. Vamos a ver los 20 compromisos y sus resultados. Vamos a empezar. Compromiso número 2 del documento. Cito: se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales. ¿Qué debió informar hoy el presidente sobre este compromiso? Que su gobierno siempre estuvo diseñado para atender solo a aquellos que le sirven electoralmente y que se dedicó a dividir al país en conmigo o contra mí. Es decir, no atendió a todos y sí le importaron las diferencias entre mexicanos para gobernar. 2. Vámonos al compromiso 13. Cito: se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Comenzaremos con las unidades médicas del Seguro Social, ubicadas en las zonas más pobres del país, y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos a mediados del sexenio establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos. Cierro la cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que por sus pésimas decisiones, 30 millones de mexicanos perdieron el derecho a la salud, al acceso a la salud, al sistema público, y que provocó el peor desabasto de medicinas de la historia de este país, lo que provocó miles de muertes y millones de afectaciones a la salud de los mexicanos. 3. Vámonos al compromiso 24. Cito: se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y distribución de alimentos de consumo popular. Se llamará Segalmex. Sí, Segalmex. En los almacenes, tiendas y lecherías, esta nueva dependencia distribuirá una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre del pueblo. Cierro la cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que Segalmex se convirtió en el escándalo de corrupción más cuantioso de la historia de este país. Que millones de mexicanos se vieron afectados, que el dinero no se recupera y que el principal responsable sigue impune y trabajando en el gobierno con un cargo público. Vamos al 4. Compromiso 29. Abro cita. Los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción y manipulación. Por eso, se está levantando un censo, casa por casa, para identificar a cada beneficiario, entregarle una tarjeta y que él mismo retire sus apoyos. Cierro la cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que los programas sociales siguen operando en absoluta opacidad, sin rendir cuentas, sin mejorar los problemas que ya detectó Auditoría Superior de la Federación y que él mismo reconoció abierta y públicamente que son parte de su estrategia electoral. 5. Vámonos al compromiso 30. Cito: se creará el Banco del Bienestar para que la gente pobre, hasta en los pueblos más apartados, pueda cobrar la ayuda del gobierno y en esa misma cuenta pueda también recibir remesas y otros ingresos, así como mantener sus ahorros con rendimiento y garantías de seguridad.
¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que el Banco del Bienestar es un fraude multimillonario, un gran fraude multimillonario. La meta original era construir 7,000 sucursales, eso prometió. Según el gobierno, para julio de este año van 2,138 construidas, es decir, no llegarán ni a la mitad en todo el sexenio. Se construyeron en absoluta opacidad. Nadie puede comprobar que de verdad existan esas 2,000 sucursales y además hay 194 carpetas de investigación por robos multimillonarios que han tratado de esconder. Además, tuvieron que dejar el tema de las remesas por enormes sospechas de lavado de dinero. 6. Compromiso 31. Cito. El incremento del presupuesto para financiar los programas del bienestar se obtendrán de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad republicana. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que no hay ni un solo caso de corrupción sentenciado del que se haya recuperado un solo peso, ni uno solo. Y la supuesta austeridad solo podría financiar un porcentaje mínimo de esos programas, de existir. 7. Compromiso 32. Cito. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación y no se crearán nuevos impuestos. Tampoco aumentaremos la deuda pública. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que según el IMCO, entre el 2019 y el 2022, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda real, el universo de la deuda del sector público aumentó 5 puntos porcentuales como proporción del Producto Interno Bruto. Es decir, en 2020, este saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, la deuda completa del gobierno, llegó al 51% como porcentaje del PIB, el más alto en más de 20 años. 8. Compromiso 34. Cito. Se aplicará una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo. Ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que durante los primeros 4 años y medio de todo este sexenio, prácticamente cada semana ha explotado un escándalo nuevo de corrupción, documentado y a veces hasta en video, que involucran a sus hijos, a las parejas de sus hijos, a los amigos cercanos de sus hijos, a sus hermanos, a su secretario particular, a su corcholata favorita, a los miembros cercanos de su gabinete. Y todos, absolutamente todos estos casos han quedado en completa impunidad, sin ninguna explicación y además con la protección expresa del presidente. 9. Compromiso 51. Cito. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la Oficina de Transparencia de la ONU. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que está documentado que el 90% de los contratos de todo el gobierno se han hecho por adquisición directa, por adjudicación directa o invitación restringida, es decir, sin licitación, que destruyeron Compranet para que la plataforma digital de contrataciones no revelara la realidad, que han hecho hasta lo imposible por esconder los contratos, como los de las vacunas del COVID, y que todos los escándalos de corrupción en contrataciones públicas, todos, absolutamente todos, han quedado impunes. 10. Compromiso número 52. Cito. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que sus 3 obras emblemáticas se han hecho en absoluta opacidad, a través del ejército, que incluso trató él de declararlas de seguridad nacional en el decretazo aquel, que fue declarado ya como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han duplicado y a veces hasta triplicado sus costos, que el Chaifa es un absoluto fracaso comercial que incluso implica obligar a las aerolíneas a volar por ahí porque no quieren, y que se ha excluido la voz de la ciudadanía en ellas y se ha atacado a expertos que critican estas obras. 11. Compromiso 55. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, y no habrá impunidad, fueros ni privilegios. Cierro cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que él es el primero en violar la Constitución y la ley, y que se enoja cuando el Poder Judicial y los órganos autónomos le hacen ver formalmente, a través de procesos concretos, que se equivocó y que abusó del poder.
Hasta acuñó la frase que marcará todo su sexenio, que dice, lo cito, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. 12. Compromiso 73. Cito, impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Cierro cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que no solo no las impulsó, sino que él y su amigo el dinosaurio Bartlett se encargaron de destruir todos los proyectos de energía renovables para apostar al carbón y al diésel, para ayudar a sus aliados y para ayudar a Pemex. 13. Compromiso 76. Cito, no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Pues que su proyecto más emblemático, el trenecito que destruye la selva, es exactamente lo contrario a este compromiso. 14. Compromiso 78. Cito, en 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de saturación actual del aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? No solo no se resolvió el problema, está peor que nunca. Con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México se perdieron más de 200,000 millones de pesos, que aún se están pagando con el TUA del Aeropuerto Internacional de México Benito Juárez. Por lo tanto, ese aeropuerto está en ruinas porque no tiene dinero. El Chaifa, nadie quiere utilizarlo. No se aumentó el número de operaciones de la capital. El espacio aéreo es un desastre y cada día es más caro volar para ti y para mí. 15. Compromiso 84. Cito, todos los días a partir del lunes próximo, desde las 6 a.m., encabezaré en el Palacio Nacional la reunión de Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que logró superar hace meses el récord histórico de homicidios dolosos de 156,000, que era del sexenio de Peña, del sexenio completo. Hoy hay más de 164,000 homicidios dolosos. Hay más de 109,000 desaparecidos en el país. El 81% del territorio opera impunemente el crimen organizado. Ese es el resultado. 16. Compromiso 87. Cito, se acabará la guerra, construiremos la paz y buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos. Cierro cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que la violencia está desbordada. La vemos en videos terribles todos los días. No ha existido en todo el sexenio una estrategia clara para desmantelar a las redes del crimen, organizado y no, que solo ha crecido y que solo 2 cárteles cuentan con 40,000 efectivos en el país y operan además en 100 países de todo el mundo. Esto dicho por la DEA. 17. Compromiso 98. Se garantizará la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que somos el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por el número de comunicadores asesinados, y que él es el promotor principal de la violencia y los ataques contra la prensa crítica. Y él es el estigmatizador principal desde su mañanera. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, en referencia directa a esa terrible mañanera. 18. Compromiso 91. Cito, la Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Cierro la cita. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que la Fiscalía General de la República no ha ganado un solo caso relevante en contra de los verdaderos enemigos de la población mexicana, que se dedica a esconder y a entrampar todas las investigaciones sobre corrupción que tiene en sus manos de este gobierno, que recibe línea directa del presidente y que solo se ha dedicado a vendetas personales, tanto del presidente como del propio fiscal. 19. Compromiso 92. Cito,
Mantendremos relaciones respetuosas con el poder legislativo y con el poder judicial. Y el poder ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Bendito. ¿Qué debió informar hoy sobre este compromiso? Que su relación con el poder legislativo solo la entiende como de suprasubordinación, como si fueran sus empleados. Y que su relación con el poder judicial es de ataques personales, viles, sistemáticos, casi diarios, contra ministros y jueces que le hacen ver sus abusos de poder vía resoluciones formales. 20. Compromiso 95. Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos serán de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el desarrollo. Crear empleos en México y en Centroamérica es la alternativa a la migración, no las medidas coercitivas. ¿Qué debió informar sobre este compromiso? Que está aprobado por el testimonio de varios altos funcionarios del gobierno de Trump y por los dichos del mismo Trump, que López comprometió a 30,000 efectivos de la Guardia Nacional para retener ilegalmente a migrantes centroamericanos para que no llegaran a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? No sabemos. No sabemos todavía. Así es como creo que debemos hacer rendición de cuentas. No escuchando discursos y promesas huecas, no escuchando mentiras, convirtiéndonos en ciudadanos que saben comparar lo que se comprometió con lo que se obtiene. Es la única manera de convertirnos en una verdadera democracia. Una democracia solo puede funcionar cuando tú y yo, cuando los ciudadanos entendemos claramente, nos informamos debidamente sobre los compromisos, sobre el ejercicio de los recursos y sobre los resultados reales, concretos, comprobables, verificables con documentos que están ahí a la vista de todos. Ya no compremos más mentiras. Hagamos la radiografía completa del obradorato para tener la capacidad de comparar. Ahora que vienen las elecciones, ahora que viene un año muy complejo para comparar dos alternativas. Una es, sigamos por el mismo camino. No hay de otra. Claudia dice, es el mismo camino, todo lo que diga López estuvo bien, no vamos a corregir nada, no hay autocrítica y por lo tanto tenemos la obligación de entender qué implica el camino de la continuidad. Por otro lado, estará la alternativa que nos dice hay un camino diferente. Tú y yo podemos empezar a construirlo, pero necesitamos primero entender la realidad. Así es como creo yo debemos hacer un informe. Gracias por haberme acompañado en estos primeros 100 episodios. A mí me emociona muchísimo saber que hemos estado juntos construyendo este programa. Vienen cosas nuevas muy padres y viene muchísima energía. Yo estoy animadísimo en seguir con este ejercicio de creación de ciudadanía contigo. Te necesito a ti. Te necesito a ti para que me ayudes a compartir esto por todos lados, a suscribirte en este canal y a que todo mundo empiece a convertirse en un factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la semana que viene.